Buenas tardes. Muy contento de compartir este momento, este espacio. Fundamentalmente por poder hacer una interlocución con Isabel Steinberg, que me resulta muy estimulante poder conversar y que podamos intercambiar algunas ideas que tienen que ver con su trayecto de vida, de su vida, en el campo del psicoanálisis, en el campo de la escritura. Les cuento un poquito qué cosas pensé a partir que Nancy me propuso lo que estaban pensando en relación a estas jornadas de salud mental y la posibilidad de que conversemos con Isabel. Lo primero que se nos ocurrió ahí con Nancy, yo recordé en esto de la conversación un concepto de Rita Segato, que ella lo trabaja como concepto. Ella habla de pensar en conversación. Y aunque parezca algo muy básico, muy simple, ella dice que la academia va perdiendo la posibilidad de conversar con otro, y que se rompe de este modo, esta pérdida, la idea de lo dialógico, del diálogo, de la complejización. Y me parece que es muy interesante, que es cierto que siempre dos piensan mejor que uno, y el psicoanálisis en parte es un dispositivo que pone en juego esto del diálogo, ¿no es cierto? Así que me pareció interesante traer esto de la conversación, y Nancy me comentó que estas jornadas estaban pensadas para un público abierto, que no era exclusivo de personas que trabajan en el campo de la psicología o del psicoanálisis, sino que era abierto a la comunidad. Y en ese sentido me pareció muy interesante la interlocución de Isabel, porque yo recuerdo, yo a Isabel la conozco como alumno, he ido a algunos de sus seminarios, la conozco en relación a las lecturas de muchas de sus producciones, de sus escritos, y recuerdo que en algún momento ella, cuando la presentaron, se presentó como psicoanalista y como escritora. En ese sentido me pareció muy interesante esta doble filiación, estos dos planos, para pensar estas problemáticas y estas prácticas que hacen a la salud mental, que justamente lo mejor que puede pasar es que no se lo piensen desde una disciplina, sino que son problemáticas multicausales y que ponen en juego muchas dimensiones, y qué mejor que una psicoanalista y una escritora que nos ayude a pensar o contribuir para pensar estas cuestiones, ¿no? Y recordando un poco sus escritos, pensé que un articulador, y recién ahora lo pude charlar con ella, que nos tomamos un café, pensé que un articulador para pensar esta problemática en relación a cosas que ella ha producido, de lo que yo conozco, ¿no? Porque es difícil presentar a alguien. El problema, como decía Pirandello en la obra Seis actores en busca de un autor, en donde dice que el drama del humano es que uno es 1000 y lo juzgan por un acto, ¿no? Entonces, es decir, cuando alguien presenta a otra persona, tiene el grave riesgo de la reducción y de que hay un montón de cuestiones que quedan afuera. Pero me parece que esta cuestión de que Isabel trabaje como psicoanalista y al mismo tiempo sea escritora, bueno, nos va a permitir sacar el jugo, ¿no?
Y un poco la idea que a mí se me representó que podíamos tomar era la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Que es algo que por su historia y por sus producciones tiene muchos elementos que ha teorizado, que ha pensado, que ha trabajado, que ha transmitido. Y yo pensé 3 ejes para ubicar esta conversación. El primer eje que se me ocurrió, después van a ir saliendo diversas cosas, ¿no? Fundamental es que salga el mate. ¿Dónde está? Pero el mate desapareció. Ahora lo hacemos aparecer. Bueno, ahora aparece. Pensaba que una de las primeras cuestiones que podemos ir pensando quizás tiene que ver con esto de los efectos del terrorismo de Estado en las subjetividades. Y después también, últimamente, algunos de sus escritos, algunas preocupaciones de que ella me parece que ha transitado tienen que ver también con el feminismo. Entonces, bueno, pensé que podíamos charlar sobre estas cuestiones, si te parece. Con mucho gusto. Bueno, sin el mate. ¿Hay dos? ¿Es uno para cada uno? ¿O hay... A ver, espera. Hola. Espera. Por ahí. Hola. No. Es uno para cada uno. Este anda, ¿verdad? ¿Me escuchan? Hola. Bueno, encantada de estar acá. El contacto tanto con Sergio como con Nancy Causi es porque yo desde en realidad informalmente desde el 99, pero concretamente, académicamente del 2003, doy un seminario con una analista rosarina en 2 carreras de posgrado en Rosario. Ese es el enlace. De hecho, hace 6 años, si no me equivoco, estuve aquí dictando ese seminario. No sé si hay alguien de los que están acá, que se llama precisamente Dificultades de la práctica del psicoanálisis. Esa es un poco la razón de por qué estoy acá siendo de Buenos Aires, pero como le decía Sergio, mi segunda patria es Rosario. Entonces, bueno, estoy muy ligada a las 2 ciudades. Derechos humanos, lo que empezamos a hablar recién con Sergio. A ver, yo tengo práctica, tanto teórica como una práctica institucional en derechos humanos. Voy a tratar de explicar. Yo lo que, hablando recién con Sergio, al que le decía lo conocí de chiquito, porque a la edad de él, cuando te conocí que eras un treintañero, veinteañero. Sí, en 2004, no tanto, yo tengo mi... Bueno, yo los veo todos chiquitos. Entonces voy a ubicarme históricamente. Efectivamente, soy psicoanalista y escritora, tengo publicadas cosas de ensayística y también de ficción y de poesía, pero a mí lo que me tentó mucho es lo que es el modo de recorte que Sergio propuso para esta charla, y además para que por ahí es lo que a ustedes los convocó también a este encuentro. Yo le explicaba recién a Sergio algo que está recién saliendo del closet junto con tantas cosas, que es el tema de los derechos humanos y mi generación. Yo nací con la Revolución Libertadora. De chiquita, cuando me portaba mal, salía al patio de mi casa y gritaba Perón y me tapaban la boca, pues estaba prohibido decir Perón. Después de la Libertadora ustedes saben que había un riesgo de caer preso diciendo la palabra Perón. Mi generación, o un sector importante, estuvo muy marcada por la Revolución Cubana. Yo fui militante política, estudiantil, dentro de lo que en aquel momento era humanidades, en Buenos Aires, que era todas las materias humanísticas, todas las carreras humanísticas que funcionaban en un mismo edificio, el emblemático edificio de Independencia y Urquiza. Yo milité en el peronismo de base, en el Frente Estudiantil. Tuve la suerte, lo digo entre comillas, tuve 2 cosas que considero un privilegio. Primero, que mi militancia empezó en el colegio secundario, en un colegio secundario muy tradicional, que era el Normal 1 de señoritas, presidente Roque Sáenz Peña,
donde cometimos un grupo de niñas, en ese momento era solo para niñas, lo que estaba prohibido, que era crear un centro de estudiantes en pleno Gañato. De modo que cuando yo entro ya a Filosofía y Letras, o sea, a Psicología dentro de Filosofía y Letras, ya tenía 4 años de militancia estudiantil. Yo lo que quería marcarles, no les voy a hablar de la militancia porque eso es un tema que no es el de hoy. De eso he hablado a veces en la ficción, o como le decía, pasando de primera a segunda persona. Pero lo que ocurrió con la democracia, con mi generación, con la generación que podríamos haber sido desaparecidos y que sufrimos muchas desapariciones de familiares y de amigos, es un hecho que recién ahora, como le decía Sergio, empieza a salir del closet. En el 84, cuando yo organicé con otra gente el Frente de Derechos Humanos del CERPAS, con Pérez Esquivel, para atender a los que salían, los presos políticos que eran liberados y a las madres de los desaparecidos, nos pasó algo que era que había algo difícil de transmitir, que recién ahora, las cosas llevan mucho tiempo para elaborar, puedo entender que las víctimas atendían a otras víctimas, porque nosotros éramos sobrevivientes. Nos había ido bien en relación a cómo le fue a otra gente, pero éramos sobrevivientes del terrorismo de Estado. Y habíamos tenido maestros, en el caso personal mío, mi maestro de esa generación anterior, como ustedes lo habrán conocido a Fran Ulloa, yo lo he conocido poco, pero el más cercano para mí fue Ricardo Malfue, que fue un innovador en una serie de ideas sobre los derechos humanos. Lo que nos ocurría a nosotros, que tuvimos la veintena estragada, porque el golpe me agarró con 20 años y un novio fusilado, un primo desaparecido y tantas muertes alrededor, como a tantísima gente. Me pongo a mí sencillamente como ejemplo de lo que fue una generación. Lo que ocurrió en el 84 fue que cuando claramente nuestro deseo era el nunca más. En el caso mío, bueno, a través del CERPAG y otros organismos con los que dialogábamos permanentemente, madres, CELS, etc. Lo que nos pasaba es que nos encontrábamos con gente que eran maestros nuestros, como Ulloa, o como Gilú García Reynoso, para nombrar algunos, muchísimos, que nos llevaban 15 años y que habían muy maduramente y muy ya con su familia armada podido exilarse, ¿verdad? O sea, que volvían del exilio con mucha formación, con muchas conferencias dadas en Europa muy esclarecedoras sobre lo que pasa en el país. Y nosotros éramos ratones en el laberinto, porque habíamos estado escondidos, habíamos estado clandestinos, habíamos estado escapando por fronteras y volviendo. De manera que escuchábamos con mucha atención lo que decía esa gente, pero al mismo tiempo sentíamos que nosotros estábamos en una especie de báscula. Éramos víctimas que estamos atendiendo a otros que habían tenido menos suerte que nosotros. En el caso, a mí me pasaba que yo tenía 29 años cuando comenzó la democracia y atendía a madres de desaparecidos, me decían, vos sos una nena. Y yo le decía, yo desde los 14 que estoy en riesgo. Entonces, lo que quiero decirles es que lo que no salió todavía del closet es lo que en mi generación, como ex militantes y después como militantes de derechos humanos produjo, recién ahora está empezando a saberse. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que en el 86 hubo el primer Congreso de Derechos Humanos y Psicoanálisis en la Argentina, que fue en la Facultad de Medicina, lo organizamos del CERPAG, que recién había aparecido Página 12 y Página 12 lo cubrió. Pero ¿qué ocurría? No había redes, no había Facebook. Todo quedó en Página 12 y en los que participamos y en la gente importantísima que vino y en la gente que participó fue realmente importantísimo ese congreso. De ese congreso no hay nada registrado, no se habla, porque todavía se estaba peleando contra la teoría de los 2 demonios. Y me acuerdo de discusiones que eran importantísimas. Por ejemplo, había una interconexión entre organismos
Y yo me acuerdo discutiendo con gente del Frente de Madres, que me decía, a mí y a otra gente nos decía, en ese momento había Alfonsín tenía un ministro de Interior que también se ocupaba de derechos humanos, que era Gali, no de salud, que era Gali. Y Gali nos decía, con muy buena fe, ¿te acordás de Gali? Bueno, vayan a hospitales, vayan a escuelas, hablen, empiecen a transmitir el nunca más. O sea, empiecen a hablar de lo que ocurrió, o sea, las madres ya lo estaban haciendo, salgan todos. Y las discusiones en ese momento, que ahora pueden parecer bizantinas, pero fueron fundantes, es que la madre decía, no, el alfonsinismo sostiene la teoría de los dos demonios, no vayamos a los hospitales. Y nosotros decíamos, hay que aprovechar todos los espacios. Sí, eran polémicas importantísimas. Otro tema que llevó a una discusión, pero así como apasionada, fue, por ejemplo, cómo tenía que ser la atención de la gente que salía de la cárcel y que, bueno, salía muy destruida, muy estragada, ¿no? Los que habían sobrevivido al horror. Y me acuerdo que de lo que puedo reconstruir ahora, yo tengo cosas que fui guardando, pero vuelvo a decir, esto no quedó porque no quedó en las redes, o sea que no existe para la modernidad, ¿no? Me acuerdo que una discusión era cómo atender a los pacientes que salían de la cárcel y que habían sido torturados, y había un grupo de analistas que con buena fe o con lo que sea, con su formación psicodramática, planteaban que había que recrearles en sesión una sesión de tortura. Ahora parece rarísimo esto, pero era como una escuela dentro de los derechos humanos. Y me acuerdo que los detractores de eso les decíamos que había que leer el artículo de... ¿Qué? Hola. ¿Está encendido bien ahora? Lo que les decíamos es que, lo que recuerdo, que les decíamos era que había que volver a leer el artículo de Freud sobre las excepciones. Ustedes lo habrán leído, alguno de aquí leyó, donde también habla de... Hay 3 textos allí interesantísimos que son los que fracasan al triunfar, las excepciones y el delincuente por sentimiento de culpa. Que las excepciones, Freud dice que no hay nada peor que el que se siente excepcional, porque es inanalizable, porque siente que todos están en deuda con él. Por lo tanto, la sociedad está en deuda con él, por lo tanto, no hay nadie que pueda poner el saber amor, podríamos decir, transferir. Entonces, lo que nosotros planteamos, siendo tan novatos y tan jóvenes, pero bueno, habiendo pasado por lo que habíamos pasado existencialmente, digamos, planteábamos que en realidad lo que había que hacer era atender en consultorio a esa gente y plantearle, como a todo el mundo, que los honorarios que pudieran, el que no pudiera que no pagara, pero que de ninguna manera había que hacerlos sentir excepcionales, porque eso iba en contra de la subjetividad, era un estrago más del que habían sufrido, un estrago al revés. Habían sido tratados como basura, como escoria, y ahora eran tratados como gloriosos, como dioses. Entonces la cuestión era resubjetivizar. Eso llevaba debates en ese congreso, antes y después, que eran maravillosos, en el sentido de que sentaron las bases de lo que iba a ser después de lo que hicieron todos. Recién empezaban a restituirse, las abuelas recién empezaban a encontrar los nietos, fue una época de oro de los derechos humanos, la década del 80. Bueno, recuerdo eso. Pero lo que a mí ahora me interesa, digamos, viéndolo a la distancia, es esa bisagra donde los que trabajamos en derechos humanos habíamos sido víctimas también. O del exilio, o de alguna detención con éxito, o de desaparecidos en la familia. Entonces, quedaba una situación de un distanciamiento muy especial, que no era tal distanciamiento, era una bisagra, que 30 años después cambió totalmente, porque ya la gente que entró a trabajar en derechos humanos, ya formada, lo veía como un hecho histórico, como ocurre con estas cosas. Nosotros habíamos sido protagonistas y al mismo tiempo queríamos transmitir algo de ese orden. Fue complicado, pero fue muy fructífero, diría yo. Fue muy importante para la vida de todos, fue reparatorio para la vida de todos los que habíamos pasado por eso. Ahora, yo me acuerdo otras discusiones, ya cuando empezaron algunos analistas a volver de esos exilios, por ejemplo Germán García cuando vuelve de Barcelona, conversábamos, y por ahí él decía, bueno, yo sostengo que el psicoanálisis salvó la vida a mucha gente, decía, porque puso su pasión
en el psicoanálisis y dejó la militancia. Y por lo tanto, el psicoanálisis masotiano, que es el que nos forma a nosotros como generación. Entonces, me acuerdo que el tema que se debatía, y yo en algún momento, yo a Germán lo estimé mucho y lamenté mucho su muerte, fue hace poco, murió hace poco Germán, tuvimos muy buen vínculo siempre, sin tener ninguna relación institucional, ¿no? Una cuestión de diálogo, de mutuo respeto. Y yo le decía a Germán, mira, Germán, parece que es al revés, que vos estás equivocado, que porque veníamos con la pasión militante, entramos con pasión al psicoanálisis en los 80. Y que eso es muy difícil de transmitir. Mi generación fue una generación que se apasionaba con todo, en el sentido de que estamos marcados, no era porque éramos especiales, por el momento histórico, marcados por lo que pasaba en el mundo, en Latinoamérica, por París 68, por la generación anterior de los 60 a nivel cultural, que hizo una revuelta terrible en Buenos Aires y en todo el país, por el cordobazo, por dirigentes como Tosco, por la CGT de los argentinos, guau, era una cosa tras otra. Entonces, digamos, era vertiginoso todo. Y la entrada al psicoanálisis era vertiginosa. Nosotros, antes de entrar a la carrera de psicología, aunque les parezca mentira, habíamos leído casi toda la obra de Freud, por curiosidad, para saber qué era eso. Entonces, era la lectura por la lectura misma, era la lectura furiosa, era una lectura furiosa. No es ni mejor ni peor. Yo lo que digo es que estas cosas de la historia hay que recordarlas porque explican muchísimas cosas que ocurrieron después y que están ocurriendo ahora también en nuestro país. Bueno, eso en relación a derechos humanos. No sé si querés preguntar otra cosa. Recién charlábamos esto de conversar con otro y en relación a los derechos humanos pensábamos con Isabel que la cuestión de que un psicoanalista se ubique en relación a los derechos humanos, ubica su práctica en el lugar de la ética, porque un psicoanalista ahí se ubica de una determinada posición política, ideológica, y lo saca automáticamente de lo que sería el lugar de la técnica, de el analista como un instrumento que tiene un saber, que pone en juego ese saber y con ese saber puede producir algún efecto en el tratamiento, en la institución donde trabaje. Por eso digo, me parece que es muy, muy importante esto que va historizando Isabel en relación a su historia y a la lectura y lo que ha pasado con los psicoanalistas en relación a los derechos humanos, porque esto ubica una ética que yo entiendo que es una ética que también ha sido transmitida por Freud, ¿no? En tanto que Freud no ausentaba en su práctica lo que eran sus posiciones, sus lecturas, su modo de pensar la vida, ¿no? En ese sentido me parece que es una cuestión interesante. Te quería preguntar, Isabel, en relación a las vueltas de la historia, los momentos que estamos viviendo en la actualidad, donde hay algo de la vuelta del negacionismo, en relación al terrorismo de Estado, bueno, qué cosas vas pensando, qué cosas se te ocurren en relación a la relación entre psicoanálisis y política y este tipo de cosas. Bueno, yo no quiero aburrirlos, aparte sé que están muy cansados, así que voy a ser breve. He participado en varios foros sobre política y psicoanálisis y no quiero aburrirlos porque no es, digamos, el tema central. Pero sí voy a responder un poco, voy a intentar responder a lo que vos me preguntabas. Vos mencionaste de paso el tema de mi relación con el feminismo. Yo participé en un coloquio, ¿se acuerdan que tuve unas jornadas muy importantes, un congreso feminista muy importante en Rosario, hace 4 años, que vino gente de todo el país? Hubo después una polémica muy interesante, un coloquio que elegimos tener con un psicoanalista y filósofo muy importante de Rosario, porque habían surgido muchos malentendidos. El feminismo, como toda cuestión que sale, cuando se abren las compuertas, sale con todo.
decir, con una fuerza avasallante. Y a mí en lo personal me pasó que, bueno, por supuesto también como nos pasa a las mujeres de esta generación, nos vienen preguntas de hijas que ya son adultas jóvenes, muy interesantes y nuevas, que no nos habíamos planteado nosotras, ¿no? Sobre qué pasaba en la época de la militancia en la relación entre los géneros, cómo éramos las mujeres, si éramos oprimidas o no. Hay varias cosas que habría que decir al respecto. En primer lugar, después voy a contestarlo en el negacionismo, que me parece que es muy importante lo que vos preguntás. Se ha hecho mucho trabajo académico, por suerte, sobre los 70 y sobre lo que pasaba entre los hombres y las mujeres. Yo lo que diría es que cuando hay un horror o un enemigo unificador, hay algo del orden de la guerra entre los sexos que pasa a segundo plano. Y eso es lo que ocurría en 70. Era tal el horror al caer presos, a la tortura, todo lo que implicaba eso, que se daban formas muy, que a mí me cuesta ahora explicarle incluso a mi hija, ¿no? Formas de soslayar la guerra entre los sexos, porque, como decíamos cuando hablábamos con terminología marxista, eran contradicciones secundarias, ¿no? De cualquier modo, no es, digamos, la salida interesantísima que se da ahora a partir del feminismo, y ahora me voy a referir un poco a ese coloquio, donde hablando con un amigo, es un amigo muy querido que fue injustamente acusado al voleo de ser misógino y antifeminista, y estuvo a punto de perder su lugar, su cátedra. Entonces yo, como lo conozco, sé que es el ser menos destructivo y menos odiador de mujeres que hay, y que sencillamente es un provocador, pero verbal. Entonces habla provocando para hacer pensar. Acepté estar en un coloquio con él y diferíamos en un montón de cosas, pero yo me acuerdo que en un momento lo que le decía a este analista es que él confundía la cuestión de... Porque él hacía mucho hincapié que desde el psicoanálisis que el psicoanalista no debe victimizar a la víctima. Lo que le decía antes, cuando salía... Eso tenía cuento cuando esa víctima estaba viva. Cuando la víctima está viva, desvictimizarla es sacarla de la excepción. O sea, permitirle, podríamos decir, que su estrago sea menor. Pero en el caso de los femicidios, que era uno de los temas de ese coloquio, no se puede interpretar a una chica que está en una bolsa en un contenedor. Está muerta. O sea, a ver, lo que él decía era de gabinete, de consultorio, de la que venía a quejarse de que no sé, que la había tratado mal su novio. Pero lo que se estaba discutiendo ahí y lo que había pasado por muchas mesas del Congreso era el crecimiento exponencial de los asesinatos de mujeres por excónyuges, parejas, que eso ha crecido de una manera vertiginosa. Eso por un lado. Por otro lado, una cosa del negacionismo, que ahora digo las dos cosas para hacerlo más ágil, ¿no? Yo pensaba que entre las cosas que conversábamos con ese compañero psicoanalista, yo le decía que a mí me parecía que porque él decía, bueno, pero ¿por qué esas estadísticas? Siempre hubo mujeres asesinadas, siempre y siempre. Entonces yo le decía, no. El tema que yo creo, me parece que hay que resaltar, es que cuando la mujer tiene más espacio en el Estado, no es difícil pensar, por ejemplo, en Cristina, aquí en el mundo, y cuando la mujer tiene más espacios en los lugares públicos, corre la suerte de los judíos. En el lugar donde estaban más asimilados y con 3 generaciones de matrimonios mixtos es donde fueron aniquilados, en Alemania. Entonces, cuando alguien intenta salir del lugar de segregación, el lugar, digamos, precisamente donde se produce la Shoah, es el lugar donde los judíos ya tenían, por eso las leyes de pureza racial, buscaban 3 generaciones. Si había un abuelo o abuela, iban al horno, crematorio, antes de pasar por las cámaras de gas. Lo digo un poco a lo bruto, pero bueno. Estamos hablando de la solución final, que no era nada elegante. Acá pasa lo mismo, la solución final con las mujeres se da cuando más aparición pública tienen las mujeres. Y el negacionismo en relación a, no, pero eso siempre se las mató, no, pero ellos siempre se quejan, en relación a los
estudio, o no, pero no eran 30.000 en relación a desaparecidos, tiene que ver con un mecanismo profundamente malvado, que es lo que está ahora en el corazón de lo que recién hablábamos con Sergio, de la llamada grieta. Para mí la grieta, negar que existe la grieta es negar que existe el inconsciente. Porque hay gente que le da lo mismo que se mueran otros y hay gente que no le da lo mismo. Es así de sencillo. Después están las cuestiones partidarias, quién levanta un discurso más humanista, quién revela ser menos corrupto, pero en realidad la verdadera grieta que hay acá, y no solo acá, sino en Latinoamérica y en Europa también, es la grieta entre los que tienen cierta vergüenza en, digamos, podríamos decir, naturalizar el crimen y quienes tienen vergüenza en el crimen. Hay algo de este orden. Con los negacionismos lo que ocurre es que hay gente que, al estilo kafkiano, como termina el proceso de Kafka, que el que va a ser asesinado sin saber por qué, porque ese es el relato del proceso, K, no tiene que ver con el kirchnerismo, K es anunciador. K dice, me estaba matando como un perro, miré al que me estaba matando y sentí vergüenza. El que siente vergüenza es la víctima, no el que lo está matando por razones de Estado, porque son burócratas que los mandaron a matar, porque son mano de obra desocupada, etc. Entonces digo, yo cuando digo, y recién hablamos con Sergio de eso, que hay muchas maneras de rechazo de lo inconsciente, que es rechazo de la castración, que es rechazo en otro plano de las diversidades, hablando de derechos humanos, estamos hablando también de rechazo a la grieta. Esas bellas almas que dicen un integrado, donde todos nos querramos, son absolutamente hipócritas, porque no existe eso en el mundo. Siempre va a haber gente que se va a cagar en el prójimo y gente que no. Digámoslo muy sencillamente. Entonces, negar la grieta, como yo no soy política y no soy representante de ningún partido político, tengo mis preferencias, por supuesto, pero no lo puedo decir, no tengo que hacer demagogia, ni tengo que hacerme la buena. En realidad va a haber gente de mierda que siempre va a tomar lo que yo en algún momento lo trabajo teóricamente, que es cuando Freud, ¿se acuerdan?, trabaja el apotegma de amarás al prójimo como a ti mismo, que sienta las bases del cristianismo en Occidente, que viene del judaísmo y que lo toma el cristianismo. Freud va a agregar, odiarás al prójimo como a ti mismo. Sobre todo en más allá del principio del placer. Ahí lo que él agrega es que, lo que hablamos recién con Sergio, ¿por qué hay gente que se está yendo al reverendo carajo y va a votar al macrismo? ¿Por qué odian al prójimo como a sí mismo? No es solo que odian al negro, al diferente, que solo disfrutan lo que el otro, porque no se odian a sí mismos. Y eso lo tenemos que aceptar. Uno ve gente, y en la clínica se ve, que se empieza a reconstruir su narcisismo porque está estragado totalmente y porque nunca sintió pasión, nunca se concedió el privilegio de amar profundamente, nunca le importó nada demasiado en la vida, se van arrastrando, van sobreviviendo. Esa gente es la más peligrosa, porque llegado el momento proyecta en su elección, en su voto, lo que le pasa con la vida y con su propia vida, a la que no le da ninguna importancia. Son resentidos, son envidiosos. Cuando ven alguna señal de pasión en algún político o en alguna política, automáticamente la odian, porque la imaginan en escenas eróticas, la imaginan en distintos episodios que ya conocemos de lo que ha pasado en este país en relación a una de las presidentas, a la única presidenta mujer que hemos tenido. Entonces digo, ese sujeto estragado que odia al prójimo como a sí mismo, bueno, en la psicología de las masas es el que siguió al Führer, el que siguió a Mussolini, el que sigue a Macri, sin ser rico, porque yo entiendo los ricos que siguen a Macri porque van a ser ricos por 10 generaciones, fácilmente, ya están salvados. Es más, ya como en Estados Unidos los ricos, ustedes saben que están comprando, esto ya es delirante, pero forma parte de la locura en la que vivimos, en la psicosis social, como dicen algunos, ya están comprando terrenos en Marte, porque sienten que se va toda la mierda, que la polución, entonces como están tan locos, ya no saben qué hacer, se están vendiendo lotes en Marte.
antes de saber si todavía es posible ahí vivir. Entonces digo, el que piensa que va a zafar individualmente, hasta uno puede llegar a entender esa locura delirante como Walt Disney, que no sé, dicen que está congelado, no sé qué carajo, en algún lugar. Dicen que está esperando que salga cura, bueno, ese tipo de historias entre la ciencia ficción y la realidad, porque muchas cosas que eran ciencia ficción ya son realidad. Bueno, es posible que esos tengan intereses que además no pueden no gustarle, pero alguien muy ambicioso, tiene mucha guita, alguien que facilita el capital financiero, fantástico, lo voto. Ahora alguien que ya perdió la mitad de su familia del trabajo, que no tiene acceso a nada, que no se puede dar ningún gusto. Bueno, eso le da gusto. Duro pensarlo, ¿no? Y le da más gusto que otros la pasen peor. Con ese sujeto, ese es el sujeto del negacionismo. Ese es el sujeto que va a decir, no, como me acuerdo, hay frases que uno nunca se las olvida y que a uno le vuelven. Cuando fue en el 94 el atentado a mí, me acuerdo que salió, casi toda la gente de Buenos Aires salió porque fue un atentado terrible, fue el más fuerte desde desde el bombardeo de Plaza de Mayo, nunca hubo un atentado a población civil tan fuerte. El de la embajada había sido fuerte, pero había sido dentro de un territorio que es territorio extranjero. O sea, cada embajada es territorio del país de origen, por lo tanto era un pedazo de Israel lo que voló. Pero el de AMIA era una mutual. Entonces, salió todo el mundo, fueron unas marchas impresionantes, y una persona, no importa quién, dijo, hablando con su pareja, era alguien que no era judío, su pareja era judía, esto es un relato en análisis, le dijo, oh, ustedes siempre se quejan. Entonces digo, ¿es negacionismo? Eso también es negacionismo. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Otro efecto de los 90 que ocurrió en ese momento, que yo me acuerdo, yo estaba en una reunión con otros analistas, estábamos hablando de las políticas de Menem, la cuestión de haber mandado tropas al Golfo, todas esas barbaridades que hizo Menem y que tuvieron que ver con lo que ocurrió después. Entonces, a mí se me ocurrió la mala idea setentosa de decir, bueno, pero hay que pensar a quién favorece este atentado. Todo atentado está hecho para algo. ¿A quién favorece este atentado? Y uno de los compañeros psicoanalistas me dijo, ay, no, vos siempre tan conspirativista. Claro, no, se le cayó a alguien una bomba y pasó. Si se había instalado en los 90 que todo lo político era conspirativo, que todo era casual, que una mariposa aleteaba en Mozambique y entonces acá volaba la AMIA. Entonces digo, esas modas que se fueron asentando también tienen que ver con el negacionismo. Porque no hacer un análisis serio, geopolítico, al que lo sabe, porque parece que hay mucha gente que sabe y que dio sus opiniones y que escribió libros sobre lo que ocurrió durante la década del menemismo, y dejarlo todo ligado a que no, que entonces porque Menem se peleaba con Zulema y entonces el chico no lo atendían y por eso murió el hijo de Menem, esas idioteces psicológicas también son negacionistas, en el sentido que le quitan estatuto de verdad a lo que ocurre en la realidad nuestra de cada día, que es siempre político, porque, para cerrar esto, una cosa que aprendimos en los 70, yo por ejemplo, yo tuve la suerte de hacer la carrera muy joven y por supuesto tuve que irme antes del 76 de la facultad. Psicología social la cursábamos en el Moyano, en las comunidades terapéuticas. Las clases las tomábamos con las internadas, y hasta nos quedábamos a dormir ahí. Entonces se había llegado a un nivel de relación tan fuerte entre lo comunitario y lo teórico y hacía falta una dictadura, además de para implantar el plan de Martínez de Oz para derribar todo eso que nunca más se volvió a reconstruir. Entonces, bueno, si no se hacen análisis más finos de lo que tiene que ver con la realidad, volvamos a leer a Freud, consejos al médico. ¿Qué manda Freud a los que eran médicos, que serían los psicoanalistas ahora, que en ese momento eran solo médicos? Lean mitología, lean el diario, les dice, vean historia. Si no, no pueden analizar. Si alguien sabe muchísimo, como vos decís, de técnica o de teoría, y no sabe en qué mundo vive, pobres los pacientes. Es lo único que les puedo decir. Bueno, no sé cómo andamos con tiempo, pero quería preguntarle a Isabel, ya que ella trajo la cuestión de la literatura. Bueno, otra cuestión que decía Freud era que una de las
más importante formación de un analista tiene que ver con leer a los escritores, ¿no? Con la formación literaria. Y Isabel, yo hace un tiempo, le comentaba hoy, leí un libro que escribió, que se publicó en 2004, 2005, o no, un poco más. La Mancha, 2012. Es una novela que se llama La Mancha de los Adioses, y esto se lo dije a ella, y no lo digo para quedar bien, realmente es conmovedora. Es una novela conmovedora, es realmente muy recomendable. Yo siempre discuto con unos amigos que son muy buenos lectores y que son lectores de poesía. Yo tengo una mayor dificultad con la poesía, me siento mejor con la novela. Y la teoría que tengo es que, porque la novela generalmente puede como cerrar un sentido. Y la poesía, a mi entender, es una escritura que generalmente deja sentidos abiertos. Yo lo que sentí cuando leí esta novela era que era una novela poética, ¿no? Y que yo recién le contaba, sin conocer cosas de la vida de ella, así, más que como alumno, más que como lector de sus publicaciones, yo intuí en la lectura, o me dio la impresión que era una escritura o una novela autobiográfica, o que estaba muy ligado a la experiencia o a las vivencias del escritor, ¿no? La novela cuenta la historia de una mujer que asesinaron a su pareja en el año 1975. Y bueno, a partir de ahí, bueno, tiene todo un discurrir en relación a generaciones anteriores, y con muchas interrelaciones, intercalado con contextualidades bastante extrañas, novedosas, trabajando muchas cuestiones del significante, de lenguas que se meten, y al mismo tiempo sorprendiendo con el sentido que va produciendo la novela, ¿no? Como termina es realmente conmovedora. Yo quería que nos cuente un poquito el proceso que pueda de la producción de esta novela, y si es así, si para vos tuvo, no sé si un efecto, no sé si podés decir reparatorio o algo por el estilo. Porque yo me imaginé que la novela, el final que tenía, no sé si fue cierto o no, hay como una suerte de algo del orden de cierta justicia, ¿no? Cierta idea de reparación de la historia, ¿no? Es la impresión que me dejó. No sé si habrá sido algo de eso. Sí. Te agradezco mucho tu opinión, es muy valiosa para mí. También escuché que es una novela política y poética, porque toca justamente el tema de la experiencia de mi generación, en el sentido a la muerte joven, la muerte como ocurría, que era cosa de todos los días. Antes del 76, en el 75, las presas operaban de una manera monstruosa, y bueno, yo perdí a alguien muy querido en ese momento. Pero a mí me interesa lo que vos decías de la vuelta histórica, porque a mí lo que me pasó con esa novela, si querés en lo personal, fue que la escribí un año después de la muerte de mi padre, que fue longevo, murió a los 93 años mi papá. Yo no podía escribía ensayística, había escrito libros de ensayos, no había podido escribir ficción, y recién pude escribir cuando murió mi papá, que era el último de esa generación. O sea, mi mamá había muerto joven. Y después me pregunté por qué. Y era porque yo tenía cartas, tenía fotos muy antiguas de mi familia, tenía fotos de mis bisabuelos que se sacaron
voltaba antes de escapar del zar en 1906. De hecho, yo soy casi cuarta generación de judíos de la actual Ucrania que escapaban del zar. Los que quedaron murieron en pogrom o después se enrolaron en el Ejército Rojo, pero toda la gente tenía que escapar por tierra, bueno, por las dos ramas, la materia. Entonces, bueno, yo cuando explico a gente que no tiene mucha idea de lo que significa, por ejemplo, yo no tuve educación judía, yo fui descubriendo a través de la realidad, o sea, fui criada en un barrio, en una escuela del Estado, entonces todo lo que yo fui entendiendo me vino de afuera, como diría Sartre, me vino como otridad. Tengo escenas donde recuerdo que en la escuela del Estado los chicos me decían, vos mataste a Cristo. Yo decía que no, absolutamente nada, pero me sentía profundamente culpable. Entonces si bien le preguntaba a mis viejos, me decían, no, eso es antisemitismo. Y yo decía, ¿anti qué? Bueno, esa era podríamos decir, mi impronta, fue mi impronta en relación a... ¿Cómo fue mi impronta después en la adolescencia? El machismo, o sea, lo recibía como algo escandaloso y para lo que no tenía defensa. Este libro tiene algo de justicia poética, como vos decís, porque cuando mi padre muere, yo encuentro un montón de fotos de libros y encuentro cartas escritas en ruso, en yiddish, que me hago traducir. O sea, me sorprende empezar a reconstruir mi historia de cuarta generación en la Argentina y de los sufrimientos de los que se iban dejando familia, que sabían que podían morir en cualquier momento en manos de los cosacos, o sea, de los rusos blancos, porque había fracasado la revolución del 5, entonces entre el 5 y el 17, la persecución a los bolcheviques y a los judíos, que era lo mismo, más o menos, porque lo único que les quedaba a los judíos era hacerse bolcheviques para que no lo liquidaran, era atroz. Entonces, esas cartas que tardaban meses en llegar y que algunas fueron recuperadas, yo recién yo me dediqué un año a meterme en cajones, en cajas que mi vieja tenía cerradas y que no había abierto mucho tiempo, y descubrí un montón, hasta fotos que aparecen en el libro, son de esos encuentros. Creo que, bueno, que tuvo que ver con eso, con que yo empecé a, podríamos decir, a orillar el trauma de lo que fue toda mi adolescencia y la de toda mi generación, o de algún sector de mi generación, pero también se me juntó con el tema de el sufrimiento por el que pasaron mis bisabuelos, mis abuelos. En la novela aparece, yo tengo un abuelo que fue colono en La Pampa, porque también a mí me pasó ya de adulta encontrarme con cosas que me asombraban, ¿no? Me acuerdo decires como, pero todos los judíos tienen plata. Yo pasé por situaciones muy penosas en mi vida económicamente. Entonces, pero vos sos distinta, me decían. Pues además te casaste con un goy, sos distinta. Entonces, esos decires me hacían pensar en el sufrimiento por ahí que pasaron mis bisabuelos o mis abuelos siendo distintos. Por ejemplo, la primera ciudadanía en las dos familias, tanto en mi familia paterna como materna, la primera ciudadanía en siglos fue la Argentina. Porque no tenían ciudadanía, los judíos no tenían ciudadanía. A partir de la investigación de la novela y de las cartas, y bueno, porque yo aparte trabajo mucho con la correspondencia, tanto con la encontrada como con la correspondencia con un personaje que aparece en la novela, que resulta ser un traidor, que manda al muere militantes acá en los 70, que tiene algo de verdad y que yo tengo que cambiar el apellido por cuestiones de seguridad personal, pero lo hago. Y lo reencontré, y estas cosas ocurrían, y las infiltraciones eran atroces, y las traiciones eran atroces. Entonces, bueno, por eso la editora me dijo, este es un libro político, me dijo cuando lo sacó El Paraíso, porque me meto con el dolor, digamos, del que por algo será, del por algo será, ¿no? Entonces, voy a dejar esto para no aburrirlos, pero en realidad lo que me llevó a escribir ese libro fue el entender algo del orden de lo filiatorio. Que yo recibí el por algo será, por ser portadora de un apellido, por ser portadora de una ideología después en los 70, después por toda la vida lo hemos recibido las mujeres, a veces por ser mujeres sencillamente,
la sospecha, la mitología. Yo le contaba a él recién que, bueno, mi hija, además de ser historiadora, no casualmente con los dos padres que tuvo, no le quedaba otra, dos padres militantes de los 70, entonces sí, es historiadora, pero además canta tango. Y que están haciendo, canta muy bien, están haciendo nuevos temas en tango. Entonces es maravilloso cómo cambian la lógica del lugar de la mujer en el tango. Es increíble, es maravilloso. Los nuevos temas, porque hay nuevos compositores y compositoras. Y yo decía esto que, de alguna manera, el rechazo a la mujer, el rechazo a la homosexualidad, el rechazo a los judíos, el rechazo a los calcitas negras, el rechazo a los militantes, es como que de alguna manera el que vivió alguno de ellos debería entender cualquiera de los otros. No ocurre eso en la realidad. Les voy a cerrar esto con una anécdota que me parece entre cómica y trágica. Hay una amiga mía que es de Kitilipi, es una excelente poeta, y su papá, ella se crió en Kitilipi, en una zona totalmente toba, o sea que estaba entre las chicas toba, y hablaba toba e irish, no hablaba castellano, porque el papá era sobreviviente de Auschwitz. Entonces, hablaba irish y toba. Y su poesía trabaja mucho con las lenguas. Entonces, cuando fue todo el conflicto de los com, yo iba adelante, ¿no? Porque es muy trosca, iba adelante con los com. Yo decía, está todo bien con los com. ¿Se acuerdan que había acampado? Que bueno, que el kirchnerismo lo descuidó un poco. Después hubo una provocación, no importa. Eso es aparte. Y un día viene desgarrada y me dice, no, ¿qué te pasa? No, que yo iba del brazo con no sé qué, un referente com muy importante. Me dijo, vos sos de Kitilipi. Y dice, compañera, bien, ¿cómo te llamas? Apellido judío, me dijo. Sí. Bueno, vos tenés que salir de la fila. Vos sos sionista, seguro. Los propios oprimidos segregando o proyectando visiones geopolíticas rebuscadas, viendo Mossad por todos lados, solamente por portar un apellido judío. Yo eso también lo he padecido. Entonces digo, desgraciadamente el oprimido, esto lo sabemos de Fanon, no siempre se identifica con otros oprimidos. Muchas veces se cierra y se vuelve, podríamos decir, buscador de nuevos enemigos, no va directamente al enemigo principal. Estas contradicciones que uno estudiaba tan metódicamente en los 70, ¿no? Porque en psicología también leíamos a Fanon, parece increíble, pero leíamos a Fanon, a Foucault, o sea, ahora están volviendo como de una manera, yo diría, aterradora. El narcisismo de las pequeñas diferencias de Freud, o sea, el buscar al enemigo donde no está, muy propiciado por la ideología de este hombre asesor en Ecuador, ¿cómo se llama? Durán Barbas. Durán Barbas es un especialista en eso, en crear odios, es un creador de odios. Es un creador de odios. Y lo han hecho muy bien, fueron muy eficientes. Entonces yo de verdad le comentaba a Sergio que estoy preocupada, porque no sé si no vamos a tener 4 años más de macrismo. Porque han sembrado una semilla muy fuerte de confusión, ignorancia, resentimiento, y han sabido dirigirse a la parte de la subjetividad que se odia a sí misma, que es la peor, es la más peligrosa, y que por lo tanto busca chivos expiatorios permanentemente. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me preocupa desde el psicoanálisis. Y para terminar, yo les diría que para no crear una brecha tan grande entre la clínica y lo comunitario, que a mí me parece que como analistas, trabajando, yo volví a trabajar en derechos humanos, trabajé con chicas víctimas de la trata, traté en los últimos años de volver a insertarme como pude, como psicoanalista. Es un mundo horroroso el de la trata, es un mundo horroroso. Pero bueno, me parece que en la clínica lo que es, digamos, que uno cuando está como psicoanalista ahí no está haciendo política, por supuesto. Y cuando hace política no importa que sea psicoanalista, puede no serlo también, son dos campos. Yo no estoy de acuerdo con que la política es del síntoma, me parece que eso es un cuchuflito. Ahora, lo que sí es claro es que cuando trabajamos verdaderamente para la apertura del inconsciente, o sea, para el conocetativismo de Freud, las personas que terminan el análisis salen más inteligentes y por lo tanto con menos prejuicios. Sin hablar de política, o sea, con abstinencia total del analista, si se trabaja con la apertura del inconsciente. Y en esto voy a citar para cerrar a dos grandes pensadores que tienen mucho que ver con esto. Uno, que por ahí
fue muy denostado, pero que vale la pena porque fue como Spinoza doblemente exonerado, que fue Wilhelm Reich, que lo echaron del Partido Comunista Alemán por psicoanalista y de la Asociación Psicoanalítica por comunista. Y lo que él dijo muchas cosas que algunas valen más que otras. Lo que yo rescato de él es que él dijo, la ideología no es una superestructura, por eso lo echaron del Partido Comunista, no es ¿cómo era la infraestructura y superestructura? No. La ideología se forma en los primeros años de vida de lo visto y escuchado cuando se está entrando en el lenguaje. Eso es casi incurable. Solamente se puede trabajar en el análisis. Entonces, alguien que escuchó determinadas cosas de sus padres, de los adultos, y que vio en los primeros años muy difícilmente, cuando arma, al final del complejo de Edipo, cuando arma sus síntomas, eso es fuertísimo. El que acá en la Argentina lo vino a hacer palpable y que lo trabajó fue Bela Szekely, que fue un analista húngaro que debería conocerse más, se conoció gracias a Germán García, que lo reveló porque creó la primera carrera de psicología en el país, que fue la de Rosario, y creó la editorial Paidós, sin embargo se lo desconoce. Bela Szekely llegó en el 42 con una mujer loca, acunando un trapito, porque había muerto un bebé en un campo de concentración, ellos pudieron escaparse. Fue muy bien recibido por la APA, ustedes saben que la Asociación Psicoanalítica estaba, por supuesto, en la Segunda Guerra con los aliados, esa era antinazi, pero rápidamente lo defenestraron porque era zaparrastroso, no era rico, no le interesaba cobrar honorarios espectaculares. Entonces se refugió en crear una editorial que primero fue muy artesanal, que ahora es una editorial grande, si es que todavía sobrevivió, Paidós, no sé si sobrevivió, creo que sí todavía, Paidós, y creó la Facultad de Psicología, fue la primera facultad de psicología del país. Después fue tan denostado, tan despreciado, porque él decía, presten atención a la ideología. Yo viví el nazismo, presten atención a la psicología de masa, vuelvan a pensar cómo se crean las ideas, vuelvan a pensar eso. Le dieron tan poca pelota acá en la APA que estaban preocupados por otras cuestiones. Todavía no se había creado plataforma, los grupos disidentes. Claro, faltaban. No tanto, porque los CC, sí. Estaban a hacer guita, a lo loco, no entraban los psicólogos. Entonces, bueno, tan mal estuvo que se dedicó a estudiar el Roger y dio clases de Roger y murió en la miseria más absoluta. En Chascomús, exactamente. Bueno, ese tipo de personajes que trabajaron desde el psicoanálisis temas importantes como la formación de ideas, yo los tomo en un libro que escribí y me parece que hay que volver a recrearlos porque son fundamentales. O sea, una de las cuestiones es que en la clínica la política que hacemos no es la política partidaria o ideológica, es la política de que salga alguien más inteligente porque rechaza menos su inconsciente. Porque la base del fascismo es el rechazo al inconsciente, o sea, la castración. Si se logra que alguien salga más inteligente, o sea, que dé más bola a sus sueños, a sus recuerdos, a su novela familiar, es probable que sea menos idiota cuando vote. Eso es todo lo que quería decir.